solamente sabe Dios, rompiendo límites. 2015 no tendrá límites. 2015 no tendrá límites. Amén. Entonces usted va a abrir su corazón, le va a pedir perdón a Dios por los malos pensamientos que ha tenido y le va a decir: Dios, ahora yo quiero que tú me hables a través de tu palabra. Porque el cielo y la tierra va a pasar, este hombre va a pasar, los hombres vamos a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá. Y esa palabra que ha sido soltada sobre esta casa se va a cumplir. Ofréndale un aplauso al Espíritu Santo en este lugar. Ofréndaselo, ofréndaselo, ofréndaselo. Oh, ba soca. Dirramai shatarabasoca y abajanda. Sí, Señor. Le damos gloria. Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer. Tomen asiento. Quiero compartir una palabra en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23. Es una de las palabras apasionantes. Quiero agradecer a los jóvenes que me han estado invitando, a los pastores, a los hermanos que me estuvieron hospedando, a cada uno de los que nos han estado honrando. Amén. Dios les bendiga, les devuelva al 100%. Amén. Así que sus bendiciones el Señor se las retribuirá al 100%. Así que damos gracias a Dios por sus bendiciones. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, en el verso 8, leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en un lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber agua? ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo:
lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Esta palabra, tome asiento, dice que habían 3 personas que irrumpieron. Esta palabra es para aquellas personas que van a romper límites. Esta palabra es para personas que van a comenzar a entender lo que Dios está preparando para este 2015. Y esta palabra a mí me sorprende porque este relato aparece en los últimos capítulos del libro de Samuel, cuando esta proeza, esta hazaña, lo hicieron mucho tiempo antes. Y de pronto yo me imagino a David, porque me imagino que David era ocurrente y tenía al escriba y le dice: hey, vamos a reconocer todo lo que hemos hecho. David, me imagino un hombre extraordinario, como lo relata su palabra. Pero me imagino hablando con el escriba y le dice: todo lo que hemos logrado, tener un Reino Unido, pero no lo pude hacer solo. Lo hice con alguien. Y necesito que esas personas queden registradas en la historia. Necesito que esas personas queden plasmadas, porque no fui yo solo quien logró tener un Reino Unido. David, me imagino decir: necesito reconocer a cada uno de los que han estado a mi lado. Oh, curiosidad, que muchas veces, como decía el pastor, nunca sabes quién es el que estará a tu lado mañana. Si yo quiero que vayas conmigo a 1 Samuel capítulo 22, lo vamos a poner aquí, va a ser más fácil. Cuando el rey David estaba siendo perseguido y huía de Saúl, este hombre encontró en medio de Israel un lugar fuerte y un refugio. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, cuando sus hermanos, esta palabra es para usted, pastor. Esta palabra es para usted, pastor. Amén. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Sigue, el 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Dice la palabra de Dios que en la cueva de Adulán, cuando David huía y supieron que David estaba en ese lugar, en esa cueva, ¿quiénes son los primeros que se enteraron en la casa de David? Su familia. Y fue donde estaba David. Se fueron ahí. Pero no solamente se refugiaron ahí, sino que fueron ¿quiénes? ¿Quiénes? Los afligidos, los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. Y tuvo consigo como 400 hombres. Aquí la historia comienza a marcar una diferencia, que cuando un hombre encuentra un refugio en Dios y se siente seguro, alguien irá y estará con él porque está seguro. Ahora, su condición, su estado, muchas veces no es el mejor, porque de pronto se juntaron con él, diga conmigo, los mejores. Se juntaron con él los mejores. ¿Quiénes? Los endeudados, los rebeldes, los revolucionarios,
Las personas que muchas veces otros la desprecian y no encajaban en el reino con Saúl, no encajaban en el reino con los filisteos, no encajaban en ningún reino. ¿Por qué? Porque su condición era de débil, su condición eran afligidos de espíritu, amargados, endeudados, y no tenían una identidad y buscaban a alguien que sí pudiera ser su jefe. Amén. Y ahí apareció David. O casualidad, su pastor se llama David. O una noche profética. Amén. ¿Sí o no? Uy, pocos, vamos profetas. Ya están cansados, estuvieron ministrando mucho. Se juntaron las personas que no eran reconocidas por sus logros, eran reconocidos por sus fallas. Cuando bendice al Señor, Satanás ha descubierto todos tus defectos, pero Dios viene a potenciar lo que Él ha depositado en tu vida. De convertirte en un endeudado, en un afligido de espíritu, quiere convertirte en un valiente. Dios viene a revertir, Dios viene a transformar, Dios viene a cambiar, Dios viene a mudar. Cuando llegaste aquí, tu condición no era la mejor, pero Dios ha acondicionado tu vida, te ha predestinado para ser un valiente, para que en este tiempo y en este 2015 puedas irrumpir, romper límites. Amén. Dice que se juntaron con él todas estas personas. Y en el pasaje que leímos, este hombre comenzó a reconocer, dice que estaban 3 personas que David tenía a la par. Y esto va para gente de liderazgo, gente que tiene que sobresalir en este tiempo. Gente que tiene un llamado y un potencial. Y siempre quiero que tú sepas que todo hombre y toda mujer en el reino de Dios es persona de influencia. Toda persona es persona de influencia. Usted en su casa es una persona de influencia. No dijo amén. Usted en su casa es una persona de influencia. Usted en su lugar de trabajo es una persona de influencia. Y no necesariamente se trata de ser líder de esta congregación. Esta palabra va a ir para aquel que tenga un espíritu enseñable y que pueda entender lo que Dios le está hablando. Amén. Cuando dice que comenzó a reconocer, dice que estaba ahí en el capítulo 23, en el verso 8, dice que estaba José Basabet, un hombre que un día, en Crónica dice que blandió su lanza, pero dice que un día mató a 800 hombres. 800 hombres. A ver, quizá vos decís, pero ¿cómo puede ser que la gente sea tan agresiva y tan violenta? Pero en el tiempo de guerra y en el tiempo de conquista, en el tiempo donde había que libertar a Israel de los enemigos que le rodeaban, en el tiempo en donde había que marcar la diferencia, solo sobresalían los valientes, hombres que no temían a sus pares, que solamente querían su vida, sino que se tomaban coraje, valor y enfrentaban a esos enemigos. Este dice que fue registrado y en un día hizo una hazaña, mató a 800 personas. ¿Alguna vez usted peleó con una persona? ¿Alguna vez usted se agarró a piñas con alguien? Quiero que me levante la mano a alguno que le gusta la piña. A mí me entiende. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Quiero que me diga uno, ¿con cuánto es la mayor cantidad que te animaste a pelear? 3. ¿Cómo te fue? Mal. 3. Le fue mal. Yo era rápido, pero para correr. Ahora, con la onda, con el arco y la flecha era certero, como Jonatán. Ponía el ojo y ponía la flecha, ponía la piedra y pegaba. Amén. Pero resulta ser que ninguno de nosotros que somos guapos
somos capaces de enfrentar a 800 personas? Yo no. ¿Usted? Había que demostrar y había que quedar registrado, pero no quedar registrado porque simplemente eras el malo y el que pegaba más fuerte, sino porque habías hecho algo que determinaba quién eras. Y el tiempo del 2015 será un año de determinación y será el año de paga para muchas personas, pero también el desafío para otras personas que se atreven a quedar registrado en la historia de Argentina en este lugar. Amén. Después de este estaba, ¿quién estaba? Eleazar. Dice que Eleazar dice que cuando desafiaron los filisteos que habían reunido allí para batallar, dice que uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían, ¿quién? Alejado los hombres de ¿quién? Esta es la palabra para aquellas personas que siempre tienen esta cualidad. Vamos a hacer algo y toda la iglesia dice amén. Vamos a hacer. Y de pronto empiezan a encarar y de pronto empiezan a meterse con un proyecto, con un emprendimiento, y cuando todo está bien y cuando ya está todo organizado, lo primero que hacemos es empezar a enfrentarnos, y cuando nos enfrentamos con todo ese proyecto que viene por delante, mirás para atrás y solo estás vos, tu sueño y todo tu desafío por delante. Porque ahí de pronto, cuando un hombre o un líder comienza a tener un desafío, comienza también a jugarse su nombre, su reputación y el sueño que tiene en Dios. Y cuando vos tenés ese proyecto o ese sueño encaminado, todos dicen vamos a pelear. Todo está armado, vamos que vamos. Pero a la hora de ir, muchos retroceden. Muchos abandonan el puesto de batalla. ¿Y qué es lo que hizo Eleazar? Se quedó. ¿Y sabes cómo son esas personas que tienen un espíritu aferrado a la palabra? Dice que este comenzó a pelear y a pelear al punto que su mano, ¿qué? No, se cansó. Antes que algo se te pegue, tienes que aprender a llevarlo, te duela lo que te duela. Cuando tienes un sueño y un propósito de Dios, tendrás que aprender que lo que vos vas a enfrentar es una batalla y es una guerra. Y esa espada, mientras está con todo tu espíritu enardecido, vas a golpear, vas a golpear, vas a golpear. Pero llegará el momento en que tu mano se va a cansar y tendrás que seguir golpeando, y tendrás que seguir golpeando, y tendrás que seguir golpeando hasta que la batalla se termine. Te canses o no te canses, no des más o tengas toda la fuerza para pelear. La espada en tu mano tendrá que estar hasta que la batalla termine, porque no peleas por vos, peleas por los que retroceden. Cuando vos entendés que sos puesto por Dios para marcar la diferencia, cuando vos entendés que tenés que marcar la diferencia, tu espada en tu mano, vas a tener que entender que tu espada se tiene que pegar. No simplemente tenés que pegar y retroceder, tenés que avanzar. Cuando tu mano se canse, déjame decirte que si todavía tienes la espada en tu mano, estás peleando una buena batalla. Ni loco abandones ese puesto, ni se te ocurra tirar la espada. Eleazar, ¿sabes por qué se quedó registrado en la historia? Porque su mano se cansó. Y cuando una mano se cansa, me imagino los nervios. Y seguían cayendo enemigos. Y seguían cayendo enemigos. David conocía a Eleazar. ¿Por qué?
Porque David nunca retrocedió. Jamás. Se hizo valiente en batallas. Se hizo fuerte. Siendo perseguido. De todos los enemigos que él tuvo, del único que huyó fue de Saúl. Pero no porque no podía. Y no podía derribar a Saúl. Al contrario, Dios dejó que él cumpliera un ciclo de 40 años. Hasta que llegó el momento en donde su reino tenía que ser entregado por Dios y no tomado por la fuerza. Y cuando entiendes que David no tomó el reino por la fuerza, sino esperó el tiempo de Dios para que te fuese entregado. Cuando alguien aprende la fidelidad, Dios conserva su reino, lo establece, lo afirma y cumple todos sus propósitos. Amén. Pero después de Eleazar había otro, Sama, de los hijos de Agé, Alarita. Los filisteos se habían reunido con Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y aquí están las personas que de pronto también entienden que Dios le ha dado bendición y no quieren perderla. Y estas son las personas que de pronto descubren que en un alma hay mucho potencial. De pronto descubren que hay vidas que se están salvando extendiendo la red. Hay vidas que están entendiendo que de pronto hay un terreno lleno de lentejas, pero hay un enemigo llamado filisteo que se viene a apoderar de eso que te pertenece, de eso que tú tienes. Y también dice y el pueblo había huido delante de los filisteos. Pero dice que él, entonces, ¿qué hizo él? Se paró. ¿Qué hizo? Se paró en medio. ¿De qué? De lo que Dios le había dado. Del terreno de lenteja. Y él cuando se paró en medio, ¿qué es lo que hizo? Lo defendió y mató a los filisteos. ¿Y qué dice la palabra? Y Jehová dio una gran victoria. Él peleó, pero la victoria la da Dios. Vos solamente peleás y no es tuya la victoria, es de Dios. ¿Entiende? Que ganar un alma es algo poderoso y es un tesoro preciado por Dios. Pero tú peleas y el que da victoria es Dios. Tú peleas y te paras y enfrentas al enemigo cuando otros están huyendo. Tú te paras y te plantas a defender lo que Dios te ha dado. Esas personas son las personas que entienden en el lugar en donde están y que no retroceden cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, cuando viene la habladuría, cuando las crisis está golpeando aún tu propia casa, porque no es quizás tu casa capaz de defender lo que Dios ha depositado en tu vida, pero tú entiendes que Dios te ha puesto ahí y ese terreno y ese lugar en el donde tú estás parado, plantado, tendrás que defenderlo, aunque muchos huyan de la responsabilidad, del compromiso. Tú no tienes el derecho ni puedes hacer un paso atrás. Estás obligado. ¿Y sabes por qué te digo obligado? Porque si quieres ser una persona que va a romper límites, tendrás que perseverar hasta el fin. Tendrás que estar cuando otros no están. Tendrás que avanzar cuando otros retroceden. El tiempo de compromiso y el año de conquista es este. Pero tú tendrás que marcar la diferencia. Amén. Hay que marcar la diferencia. Pero la historia no me queda ahí, sino que David era extraordinario. ¿Cuántos aman a su pastor? Uno solo.
¿Cuántos aman a su pastor? ¿Cuántos conocen los sueños de su pastor? ¿Cuántos conocen los deseos de su pastor? Dice que de pronto, cuando ellos estaban en un lugar seguro, hace una diferencia entre los 3 primeros y el resto. Y se detiene la historia y comienza a contar un día, cuando el pueblo comenzó a tener guerra con los filisteos. Y quiero que tomes la segunda palabra profética para ustedes. Segunda de Samuel, capítulo 5. ¿Anotó primera palabra profética? Toda la gente que se ha endeudado es la que Dios te ha puesto. Primera palabra profética. Segunda palabra profética. Dije segunda de Samuel, capítulo 5. Creo que es 17. Escucha esta palabra. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos. ¿Para qué? Para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Cuando un hombre y una mujer es ungido, todo el reino de las tinieblas se organiza y viene en busca de tu vida. El reino de las tinieblas, los filisteos simbolizan la idolatría, la brujería, la hechicería. Es el espíritu que ha perseguido a los reyes, a los ungidos. Y usted va a notar que cada vez que el rey Saúl enfrentó a los filisteos, tenían victoria, pero el único que los venció fue David. Lo único que los llevó a que sean siervos de él fue David. Amén. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que se ha levantado y que muchas veces los hombres de Dios no saben que el momento del ungimiento de ustedes, Satanás dijo: yo te voy a destruir. Voy a destruir todos tus sueños, voy a destruir todo tu ministerio, me voy a levantar contra todos tus proyectos. Por eso Satanás no simplemente ha organizado a brujos de Carmen de Patagones, de Viena, y aún otros brujos que se han venido a establecer en estas tierras para derribar y hacer caer esta fortaleza. ¿Sabes cuál es el secreto de este hombre? Que no se ha fortalecido en su fuerza, ni en su capacidad, ni en sus logros. Cuando él oye que el enemigo se levanta, ¿y sabes por qué te lo dice en público Dios? Porque el que se humilla, ese es exaltado. Y cuando buscas al Señor en secreto, dice que Él te recompensará en público. ¿Sabes por qué estás aquí en pie? Porque cuando el enemigo se levanta contra ti, tú vas y te fortaleces en mi presencia. Y pase lo que pase, siempre te refugias en mí. Hablando de Él, le hablo a los dos. Amén. David fue un hombre que se refugió en la presencia de Dios. Y el secreto de un verdadero cristiano que tiene éxito es jamás olvidarse en dónde está tu fortaleza. Nunca te olvides que Dios es tu fortaleza. Amén. Pero sigue diciendo la historia que David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber? Líderes, me levantan la mano todos los líderes, aún de los que cuidan los autos afuera.
manos arriba, están todos desafiados. ¿Por qué? Porque su pastor no se ha cansado. ¿Y sabe qué dice? ¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén? Voy a descubrir el corazón de tu pastor, pero no porque él me lo haya descubierto. De pronto entra en la cámara secreta con Dios y hablando con Dios le dice: Dios, ¿qué voy a hacer? Este año quiero que tú me digas lo que quiero hacer. Y de pronto dice: tengamos una reunión con los líderes y quiero que me traigas un proyecto, un propósito para este año. Pero ese propósito y ese proyecto está en el pozo de Belén. Eso que vos estás proyectando, eso que está en mi corazón, está guardado con una guarnición, custodiado por filisteos. Y dice: ¿quién me diera a beber? Dijo él. ¿Quién me diera a beber agua? Del pozo. Pero que está en Belén. Había muchos pozos, pero él quería uno en especial, uno en particular. ¿A cuál? ¿A cuál? El de Belén y el que estaba junto a la puerta. A ver, quiero que entiendas que quiero eso. Pastor, usted cada vez se está poniendo más loco. No te equivoques. Vos estás más loco que yo. Porque de pronto el pastor dijo que David quería beber agua. ¿Qué? ¿Quería beber agua? Ahora, él estaba seguro. Él estaba en la fortaleza que él había descubierto, en el lugar más seguro que podía encontrar. Y cualquier persona que podía entrar a esas cuevas, el que estaba en la cueva lo podía atacar y destruir. Pero ¿sabe cuál era el secreto? Que ahí, en ese lugar, no estaba el agua del pozo de Belén. Amén. ¿Estás entendiendo? Entonces dice que las personas, los tres valientes, ¿qué hicieron? Entonces los tres valientes irrumpieron. Los tres valientes irrumpieron. Y ahí vamos a hablar de tu vida, de tu llamado, de tu ministerio. Amén. ¿Por qué estás en este tiempo y en este día? Le han puesto un lema: rompiendo límites. Porque viene un 2015 bravo. ¿Y sabes qué? Este es el año de cosecha. Porque se juntaron los 30, los valientes, se juntaron en el tiempo de que había cosecha. Se levantaron en el tiempo en que había una cosecha y estaba en el tiempo en donde el filisteo se armó y se preparó para venir a tomar y levantarse contra el rey David. Había sido ungido y había un propósito de Dios, y Satanás sabía que si David llegaba a concretar los sueños de Dios, el pueblo enemigo iba a ser derrotado, iba a ser vencido y Dios iba a tener victoria. Ahora quiero que sepas que la batalla que estás peleando en este tiempo y en este año va a ser una pelea brava. Pero no va a entrar cualquier persona, sino tendrá que ser aquella persona que irrumpa en el mundo espiritual.
No vas a poder concretar sueños ni propósitos si no vas y buscas el agua que está en la presencia de Dios. Belén es donde vino Jesucristo. De Belén nació Jesucristo. Y ahí hay presencia, ahí hay unción para los proyectos, para lo que tú tienes de parte de Dios. Tendrás que entender que para irrumpir y para entrar en el año del rompimiento de este 2015, tendrás que hacerlo yendo a buscar a la presencia de Dios lo que Él tiene preparado para ti, porque no lo podrás conseguir con fuerza, no lo podrás conseguir con estrategia humana, no lo podrás concretar con solamente deseo y pensamiento. Lo concretarás y quedará registrado en la historia si te vas y buscas el agua que está en el pozo de Belén. Si vas y buscas la presencia de Dios, y el Espíritu Santo de Dios será el que te va a condicionar y te va a proyectar para que este 2015 sea un año de éxito, y no depende solamente de tus estrategias ni de tus buenos pensamientos, sino depende de Dios. Seas líder, seas pastor, seas quien sea, te llames como te llames, el propósito está en Dios y Dios tiene la salida. ¿Sabes por qué? Porque se desata un 2015 de guerra, de batalla. Este es el año de cosecha. Este es el año de cosecha. Primer año de restitución. Primer año de restitución. Hasta ahora han sembrado y seguirán sembrando, pero ahora comienzan a cosechar lo que han estado sembrando. Viene el año de restitución, viene el año de cosecha, pero el año de hombres fieles. Así que, hermano, yo sé que tenés razón, que no te ha sido fácil y que tus proyectos a veces parecieras que estás solo. Cuando te sentís solo es porque todavía no comenzaste a hacer algo que hicieron estos hombres. Dice que estos hombres agarraron, irrumpieron en la guarnición de los filisteos. Y de pronto David, me imagino que David, estando con toda la gente que estaba ahí, que tenía miedo, de pronto me imagino a estos tres entrar con el agua en la mano. Y cuando entraban con el agua en la mano en el medio de la cueva, me imagino yo que habría una antorcha. Y de pronto ve que los otros que estaban en la cueva empiezan a ver y a reconocer a Eleazar, a Sama, a José. Los empezaron a reconocer y de pronto se dan cuenta que tienen el agua en la mano. Y todos empiezan a decir: hey, ¿qué hicieron? Y de pronto llega a los oídos de David: hey, David, han traído agua del pozo que está en Belén. ¿Cómo que hicieron eso? Me imagino que David se levantó y de pronto me imagino: tráiganme una antorcha, alumbra, y ve a cada uno de sus valientes manchado con la sangre de sus enemigos, heridos, golpeados, lastimados, lacerados, trasnochados, cansados, heridos, sin fuerza, pero con el agua en la mano. De pronto David entendió que esos hombres por él harían lo que nadie haría. Por eso este año tendrás que ir a buscar el agua donde está escondida y guardada por tu enemigo. Lo que Dios tiene para este año no está simplemente a la vuelta de tu sueño. Lo que Dios tiene para este año no lo vas a encontrar simplemente cuando te despiertes y prendes el televisor. Lo que Dios tiene para este año no está simplemente en la reunión que vas a hacer acá. Lo que Dios tiene para este año no lo vas a conseguir
Simplemente con decir: yo tengo un puesto en el lugar de alabanza, yo tengo un puesto en el lugar del liderazgo, yo tengo un puesto en el lugar. El puesto en que tienes no tiene agua. El puesto que tú tienes no tiene agua. La posición en la que tú ocupas no tiene agua. El agua sabe que es el potencial que cada persona necesita para vivir una vida en Dios. El agua que simboliza el Espíritu tiene un enemigo que va a atacar tu vida y que va a defender y va a hacer todo lo posible para que tú no llegues a donde está el agua. Déjame decirte que tus ganas, tus ánimos, tu cansancio, tus problemas, tu trabajo, todo eso lo usará Satanás para que tú no entres a la presencia de Dios. Pero tengo una noticia: que si tú irrumpes, si tú rompes tus límites en este año, tú atravesarás la guarnición de Satanás y entrarás a buscar el agua que Dios tiene preparada para este pueblo que está necesitando y pide a gritos que por favor traigan agua del cielo, que traigan espíritu para el pueblo que necesita seguridad. Hombres y mujeres que vayan y busquen lo de Dios y lo traigan a la tierra, porque el mundo está clamando por hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Seas pastor, seas líder, seas hermano, seas el padre de tu familia, déjame decirte que tú tienes que pelear por tu familia, porque tu batalla no la peleo yo, tu batalla la peleas tú. De la única manera que podrás conseguir, tendrás que ser un hombre y una mujer de rompimiento. Tendrás que ser un hombre y una mujer que irrumpa. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Este es el año en donde cada uno de ustedes, los llamados a marcar la historia en Carmen de Patagones, en Centro Restaurador Cristiano, en Los Menuscos, tendrás que entender que no te envió el hombre, ni estás en este ministerio porque se te ocurrió o porque otros te desampararon. Estás en este lugar porque Dios tiene propósitos con ustedes. Pero alíñate a mi plan y a mi propósito y verás que yo lo hago. Y el crecimiento que estás esperando no vendrá si no es con ayuno y oración, porque mi espíritu será el que irrumpa para desatar las bendiciones que están esperando. Porque lo que viene de Dios será glorioso. Y prepárense.